nombre es Ángel González, soy jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero y me habían pedido que para esta presentación hablara de algunos aspectos relacionados con el uso del agua. Ahí tienen en la diapositiva un poco el título: aspectos legales, plan hidrológico, estado de las masas de agua de la cuenca del Duero, ¿no? Me parece que tenemos una hora para esto. Mi idea sería estar como 45 minutos y luego, si hay preguntas, bien, y si no, pues pasamos a enseñarles algunas de las aplicaciones que tenemos en la Confederación para hacer el seguimiento de esto, ¿no? 4 puntos para comentar esta mañana. Lo primero, requisitos legales del uso del agua. Luego una parte relacionada con las aguas subterráneas en la cuenca del Duero, que me parece que es un poco el ámbito en el que se mueven estas jornadas, sobre todo de eficiencia, aguas subterráneas, uso de las aguas subterráneas. Hablaremos un poco de la propuesta del Plan Hidrológico del Duero para 2022-2027, que probablemente, según nos han dicho, se aprobará definitivamente la semana que viene. Y luego algunos aspectos sobre la gestión del agua a través de las comunidades de usuarios, ¿no? Vamos a empezar hablando de los requisitos legales para el uso del agua. Fundamentalmente, ahí tienen la normativa que regula el uso del agua en España, básicamente una ley del año 85, la Ley de Aguas, que algunos de ustedes, pues, en fin, hace 40 años casi, pues estarían quizá en la mente de Dios, y otros ya pues seríamos unos jovenzanos, ¿no? 40 años tiene la Ley de Aguas, cambia el paradigma del uso del agua en España. Hasta ese momento el agua subterránea, sobre todo, era de quien la alumbraba, y a partir de ese momento, del año 85, todas las aguas se convierten en públicas, y por tanto, para utilizar el agua para una actividad privada es necesario una autorización administrativa. Si bien es cierto que deja un margen para todas aquellas aguas que venían siendo privadas y que tenían un derecho por la normativa anterior, la realidad es que todas las aguas pasan a públicas. Ley de Aguas del año 85, hay una reforma importante en el año 2001 para adaptar la ley a la Directiva Marco del Agua, que es una normativa, una directiva europea que regula el uso y la gestión del agua en toda la Unión Europea. Y bueno, y luego ha tenido pues algunos cambios adicionales, ¿no? Aparecen también el Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Dominio Público, que regula algunos aspectos de la ley, el Reglamento de la Planificación, Reglamento de Administración Pública del Agua, y luego las normativas de los planes hidrológicos, que en cada cuenca regulan adicionalmente los aspectos que la ley deja un poco a juicio de cada cuenca, ¿no? Bueno, ese es un poco el marco normativo. El uso del agua se puede hacer a través de 4 herramientas que aparecen en la figura. Lo más normal es la concesión de aguas, ¿eh? La concesión es el acto administrativo más fuerte para poder utilizar el agua un particular o una empresa o lo que sea, ¿no? Hay un uso del agua a través de una disposición legal, que ahora comentaremos en qué consiste. Hay un tipo de autorización, que son las llamadas zonas declaradas de alto interés, que son, esto le afecta sobre todo a grandes zonas regables, afecta también a aspectos de abastecimiento, de industria. Luego está la regulación de las aguas privadas, o sea, en España sigue habiendo aguas privadas, precisamente las que venían con anterioridad al año 85, y luego una cuestión pues casi marginal, que serían las derivaciones temporales, ¿no? Vamos a ir viendo un poco cada una de ellas para que tengan un poco la idea de... Como decía, la concesión es el modo más habitual de utilizar el agua, la concesión de aguas. ¿Por qué? Pues porque al ser agua pública, para utilizarlo en una actividad privada es necesario que la administración autorice, ¿no? Esa concesión, para el caso del riego, está vinculada a un terreno, es decir, no puede ser concesionario quien no sea propietario del terreno donde se va a utilizar o donde se va a regar. Por tanto, arrendamientos, a parcerías, pues no pueden ser titulares de un derecho. Lo más importante de esa concesión es que sea compatible con el plan hidrológico,
hay un trámite de competencia de proyectos, es decir, que cualquier usuario que pretenda un uso concesional tiene que someterse a una competencia de proyectos. Es decir, yo tengo 10 hectáreas y quiero una concesión. Bueno, pues tengo que presentar un proyecto para utilizar el agua correspondiente a esas 10 hectáreas. Pero eso tengo que someterlo a competencia, es decir, puede venir otro usuario o puede venir otra actividad y decir, no, yo compito por este agua, por estos 60.000, 70.000 metros cúbicos que se pretenden conceder, ¿no? Y a veces uno puede pretender una concesión y en la competencia de proyectos lo puede quedar a otra persona. ¿Por qué? Pues se valoran la viabilidad del proyecto, el volumen, el modo de utilizar el agua, el modo de ahorrar agua, etcétera, ¿no? Hay una información pública para que todos los usuarios que están alrededor, especialmente en aguas subterráneas, pero también en superficiales, puedan decir si se sienten afectados. Si yo tengo un pozo en mi parcela y a 500 metros viene otro señor y hace un pozo pues de 3 veces más profundidad con una demanda mayor, pues me puedo ver afectado. Esto sale habitualmente en los boletines oficiales de las provincias y es bueno, si uno tiene un derecho, pues estar atento, porque a lo mejor en la parcela del lado nos ponen un pozo y tenemos algo que decir, ¿no? Se piden una serie de informes sectoriales, si fuera el caso tendría una declaración de impacto ambiental, está tasada por la norma para establecer en qué casos un nuevo sondeo o un nuevo aprovechamiento tiene que pasar por una declaración de impacto ambiental, y luego el trámite administrativo es largo, es muy largo. Hay muchos papeles que aportar, hay proyectos que aportar, en fin, por eso mucha gente cuando se inicia una concesión pues dice, bueno, esto no sé cuándo va a terminar, ¿no? Pero al menos la ley establece que son 18 meses, ¿no? ¿Qué documento, o sea, qué información tiene una concesión tipo? Pues lo primero, el titular, que como decimos tiene que ser el propietario del terreno. No puede ser el arrendatario, no puede ser el heredero, tiene que ser propietario con título de propiedad. En la concesión aparecen las características del uso, pues si es para riego las hectáreas, si es para ganadería, cuántas cabezas de ganado y qué tipo de ganadería, si es un proceso industrial, pues cuál es el proceso industrial, etcétera, ¿no? Las características de la captación, dónde se ubica, coordenadas, si es un sondeo, si es una toma, si es un pozo aluvial, la profundidad, el diámetro, etcétera, ¿no? El origen del agua, estamos hablando de que si es agua subterránea, de qué acuífero está tomando agua, y si es agua superficial, de qué cauce toma. Y luego aparecen dos datos importantes que son el volumen y el caudal máximo anual, medio equivalente y máximo instantáneo. Esto es importante de cara al diseño luego de la instalación. Si pretendemos una concesión donde el caudal máximo instantáneo pues tiene un valor, pues eso nos limita. El tipo de bomba que vamos a poner, el tipo de instalación, esto incide en lo que nos comentaban anteriormente de la eficiencia, etcétera, ¿no? Se establece también un plazo máximo de concesión, por cuántos años puedo utilizar ese aprovechamiento, que en el caso de la cuenca del Duero y para aguas subterráneas el máximo son 30 años. Al cabo de esos 30 años tiene que volver otra vez a pedirse la concesión, la novación, etcétera. Y luego hay una serie de condiciones que tienen que ver con el uso del agua, que tienen que ver con la calidad del agua, etcétera, ¿no? Bien, ese sería el más clásico, que es la concesión. Luego está lo que llamamos los aprovechamientos por disposición legal. Estos aprovechamientos, cuando se hizo la ley del año 85, de alguna manera lo que se pretendía era decir, bueno, que cualquier persona, por el hecho de ser propietario de una parcela, pueda acceder pues a un aprovechamiento, pues lo que se viene conociendo pues como uso doméstico, por decirlo así, ¿no? Entonces se estableció que simplemente por el hecho de ser propietario de una parcela, uno puede acceder a un uso del agua siempre que lo encuentre en su parcela, ¿no? Un sondeo para su parcela. El máximo son 7.000 metros cúbicos por año, que eso es un valor bastante alto, pero está pensado pues para uso de una casa, para uso de una vivienda o de una pequeña pues actividad relacionada con el regadío, con la industria, etcétera, ¿no? Se debe ser propietario también de los terrenos. En España, como ven, el uso del agua está vinculado siempre a la propiedad de los terrenos. Los volúmenes y las obras tienen que ser adecuados, es decir, no podemos pretender
para un aprovechamiento de 7.000 metros cúbicos, pues hacer un sondeo, no sé, de 600 metros, ¿no? O sea, tiene que haber una adecuación entre el volumen y la infraestructura, ¿no? La única limitación a este derecho, que este es un derecho, digamos, para todo el mundo, es que los acuíferos, donde vamos a tomar el agua, estén sobreexplotados, en cuyo caso pues tendríamos la limitación de que ahí no se pueden dar estos aprovechamientos por disposición legal. La tramitación es muy rápida, no más de 6 meses, y no hay plazo. Es decir, por el hecho de ser propietarios de esa parcela, tenemos ese derecho a perpetuidad, ¿no? Por supuesto, tiene que haber también contadores, ahora hablaremos de ellos, etcétera, ¿no? Bien, decíamos antes que había otro modo de hacer el uso del agua, que son pues esas declaraciones del Estado de grandes zonas regables, ¿no? Estos son usos de agua que se vinculan pues a grandes planes estatales, sobre todo en los años 50 y 60, que en España había una necesidad de producir pues muchos alimentos y desarrollar las grandes zonas rurales. Se hicieron grandes declaraciones de regables, ¿no? En las cuales el Estado se comprometía a transformar en regadío pues muchas zonas que tenían una cierta aptitud para el riego. Se hacían grandes planes estatales con grandes infraestructuras, embalses, canales, grandes tomas, y luego se transformaba en regadío muchas zonas, ¿no? Entonces, en todas estas zonas regables, el uso del agua lo hacen en virtud de aquella declaración, y son, digamos que zonas a quien le suministra el agua al Estado, en este caso las confederaciones, para lo cual hacen unas infraestructuras que son embalses, que son grandes canales, grandes tomas, y por ese servicio todas estas grandes zonas regables están sujetas al pago de un canon de regulación y de una tarifa de utilización del agua, ¿no? Aquí el titular del derecho, del supuesto derecho, no es cada particular, sino que es la comunidad de regantes en su conjunto. Todas estas grandes zonas regables se inician porque se constituye una gran comunidad de regantes, ¿no? Aquí tenemos, cerca de donde estamos ahora, pues tenemos la comunidad de regantes de Geria, Villamarciel, la del canal de Tordesillas, el canal de Pisuerga, el canal de Palencia, que son grandes zonas que tienen una comunidad de regantes que son los titulares de ese derecho, ¿no? Hay una zona que se delimita en estos grandes planes, y todo lo que está dentro de esa zona es lo que tendría derecho al uso del agua, ¿no? Estas comunidades de regantes participan en la gestión del agua que se hace en la cuenca. Todos los años participan en lo que se llaman las juntas de explotación, que son agrupaciones de todos los usuarios de una cuenca para establecer cómo se va a repartir el agua disponible ese año, el agua que hay en el embalse o el agua que viene por el río. Entonces, en esas juntas de explotación se reúnen, se fijan estas dotaciones de agua o volúmenes de agua, y eso de alguna manera se eleva a la Confederación para que lo apruebe, ¿no? O sea, estas zonas tienen una gran participación en la gestión del agua de todo, ¿no? Aquí es importante reconocer que el régimen sancionador le corresponde a la comunidad de regantes, no a la Confederación. Es decir, que es la comunidad la que reparte el agua en su zona, ¿no? Aquí habíamos puesto una imagen de una de estas grandes zonas regables, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, en la foto, pues que aparecen un gran canal. Este sería el canal de San José, que está en la provincia de Zamora, y aquí tienen, por la parte de abajo riegan todo lo que es el canal de San José. Estas son las parcelitas de toda la zona regable, y por arriba estarían dos comunidades grandes, que son la Virgen del Aviso y San Frontis, ¿no? Tienen tomas en el río Duero, y de alguna manera todos estos regantes o usuarios estarían metidos dentro de la comunidad de San José y los otros en las otras, ¿no? De manera que su gestión es así. Bien, en relación con esto, tenemos que decir que el canon de regulación son unas tarifas que se pagan para amortizar las obras de regulación. Es decir, ¿por qué es posible el regadío en muchas de estas zonas regables? Pues precisamente porque hay unos embalses que acumulan el agua y que luego se distribuyen a lo largo del año, ¿no? Bien, pues todos estos usuarios, grandes usuarios, tienen que pagar lo que llamamos el canon de regulación, que incluye la amortización de las obras de esos embalses durante 50 años, más los gastos de operación y mantenimiento.
Es decir, en España no se paga por el recurso, se paga por las infraestructuras que nos dan la posibilidad de utilizar el recurso, ¿no? Esto, insisto, son para aguas superficiales. En aguas subterráneas esta problemática no existe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay que pagar a la Confederación o hay que pagar al Estado, pues lo que se paga es la infraestructura, pero no el coste del agua. Los únicos que en España pagan el coste del recurso son los embalses de uso hidroeléctrico, que tienen unos cánones y unas tasas por utilizar el agua para producir energía eléctrica, ¿no? Bien, además del canon de regulación que tiene que ver con los embalses, tenemos lo que llamamos la tarifa de utilización del agua, que sería lo mismo, pero para las infraestructuras que afectan a cada comunidad de regantes. Es decir, si tenemos un canal del que nos trae el agua a nuestra comunidad de regantes desde el río, pues tenemos que pagar la amortización de esas obras y tenemos que pagar los costes de mantenimiento y de conservación, etcétera, ¿no? Bien, pasamos al cuarto modo de utilizar el agua en España, que son los derechos privados. Decíamos antes que en el año 85 se cambia la ley de aguas en España, se cambia el paradigma, se modifica la ley del año 1879, que estuvo en vigor pues prácticamente 100 años, ¿no? Entonces ahí, en esa ley, sí que se establecía que había derechos privados, ¿eh? El que alumbraba agua en su parcela, el agua alumbrada era suya. Entonces, de alguna manera, la ley del año 85 lo que hace es mantener esos derechos, porque, bueno, pues había unos derechos existentes y hay un apartado en la propia ley que establece que esos derechos se pueden mantener. Para ello, ¿qué pide esa ley de aguas? Pues pide que, de alguna manera, se notifiquen a las confederaciones la existencia de esos derechos. Es decir, hay que ir a la confederación y decir, oiga, que yo tengo unos derechos aquí de la ley anterior, de la ley del año 1879. Entonces las confederaciones recogían esos datos y los inscribían en el catálogo o en el registro de aguas privadas, de manera que ahí se quedarían de alguna manera congelados. Ese plazo de notificar a las confederaciones la existencia de esos derechos terminó en el año 88, pero luego se abrió un plazo adicional hasta octubre del año 2001. A partir de ese momento, ese catálogo de derechos privados se cierra. Cualquier nueva persona que pretenda un derecho privado tiene o bien que solicitar una concesión o bien que hay una sentencia judicial que le da la razón para que se pueda inscribir, ¿no? Estos derechos privados no tienen plazo, igual que los teníamos, los podemos mantener de por vida. Para el caso del catálogo, y en el caso de la sección C del registro de aguas estaría de plazo hasta el 31 de diciembre del 2035, ¿no? Pero ¿cuál es la limitación que tienen estos derechos? Pues que no pueden modificarse. Es decir, si yo tenía un pozo de 10 metros en mi parcela de profundidad y 5 metros de diámetro, no puedo modificarlo. No puedo modificar el perímetro que yo regaba de manera privada. Si quiero ampliar la superficie de riego, tengo que pasar a concesión. O sea que la ley me reconoce el derecho privado, pero tal y como estaba cuando entró en vigor la ley de aguas, año 85. Entonces, eso de alguna manera, pues sí, me da un derecho privado de por vida, pero me limita mucho el crecimiento de mi explotación, porque si yo quiero ampliar la explotación, quiero profundizar, en muchos casos los pozos se quedan sin agua, pues no puedo moverme, ¿no? No puedo moverme si quiero mantener mi derecho privado. Puedo moverme pasando a concesión, ¿no? Por supuesto, también es obligatorio disponer de contadores, etcétera, ¿no? Una pequeña digresión sobre los pozos de minas, ¿no? Los pozos de minas son esos pozos ejecutados anteriormente, el año 86, con un permiso de la autoridad en materia de minas, que era quien en aquel momento regulaba los sondeos y los pozos, ¿no? Bueno, la ley de aguas exige esa regularización y en el caso de que no se notifique, como habíamos dicho anteriormente, pues esos pozos de minas no pueden seguir utilizando el agua, tienen que pasar a concesión. Y si esa concesión no es viable, pues porque, por ejemplo, el acuífero está sobreexplotado, de alguna manera ese derecho no se puede mantener. Tendrían que, quien pretendiera mantener ese derecho, tendría que ir a un procedimiento civil
a la justicia civil y tener una sentencia firme a favor de mantener ese derecho. En ese caso, la Confederación inscribiría el derecho como tal, pero de manera, podríamos decir, administrativa, sin pasar por el juzgado, no sería posible, ¿no? Esto es muy frecuente en la cuenca del Duero. De hecho, pues hay una gran presión por parte de los usuarios para que estos pozos se reconozcan por parte de los organismos de cuenca, pero la realidad es que la ley lo impide, si no es a través de un procedimiento civil, ¿no? Bueno, aquí hay unos gráficos que pretendían explicar esto de manera, bueno, pues de manera más gráfica, pero seguimos avanzando porque el tiempo no se detiene, ¿no? Las derivaciones temporales es una cuestión residual de uso del agua que está pensada sobre todo pues para aquellas actividades que no pretenden un uso privativo del agua, ¿eh? Imagínense que trabaja una empresa constructora y tiene que hacer unos caminos en una zona rural. Necesitan agua para poder hacer los caminos. Bueno, pues una derivación temporal permite tomar agua del dominio público, del cauce, simplemente durante el tiempo que dura esa actividad, que es una actividad pues transitoria, por decirlo así, ¿no? No se pueden otorgar por más de 2 años y no se pueden renovar, ¿no? Son derivaciones temporales, insisto, para un uso puntual, ¿no? Pues a veces también los estamos dando para arraigo de leñosos que van a seguir de secano. Si lo que se pretende es un leñoso de regadío, hay que ir a la vía de la concesión. Una derivación temporal no sirve para esto, ¿no? Además de la ley de aguas, se establece a través de una orden ministerial que todas las captaciones de agua tienen que disponer de sistemas de control de caudales. Esta es una norma del año 2009 y que obliga al usuario a su costa a tener estos medidores de caudal. Antes se nos hablaba en la ponencia anterior de lo importante que es saber cuánta agua estamos utilizando, no ya por motivos administrativos, sino sobre todo por motivos de economía y de rentabilidad de la explotación, ¿no? Bueno, pues esta obligación normativa nos permite, pues, bueno, no solo saber cuánta agua consumimos, sino también dar cuenta del agua, de cómo la consumimos, ¿no? Los contadores o los aprovechamientos se clasifican en 4 categorías, ¿eh? Desde la primera categoría es para aquellos aprovechamientos de menos de 4 litros por segundo o de menos de 20.000 metros cúbicos año, y la cuarta, pues para los grandes aprovechamientos, más de 300 litros por segundo o más de 1,5 millones de metros cúbicos al año, ¿no? En función de esta categoría, las obligaciones que adquiere el usuario son distintas. En el caso de la primera categoría, que es pues muchos aprovechamientos de menos de 20.000 metros cúbicos, prácticamente para que se haga una idea, en la cuenca del Duero, entre la primera y segunda categoría puede haber pues como el 90% de los aprovechamientos, pero que consumen apenas un 20% del agua, de todo el consumo. O sea, los que consumen agua son pocos aprovechamientos, pero de las grandes categorías. Bueno, pues los de primera y segunda categoría tienen una obligación de llevar un registro de volúmenes. Primera categoría, hay que anotar una vez al año la información consumida, la lectura del contador de ese año. Los de segunda categoría una vez al mes, los de tercera pues prácticamente una vez a la semana, y la cuarta lo tienen que hacer a diario, dando información inmediata al organismo de cuenca, ¿no? Y todos los años, nos dice esta orden, en el primer trimestre de cada año natural, el titular remitirá al organismo de cuenca información sobre los volúmenes captados, así como la acumulación referida al año natural anterior. Es decir, hay una obligación no solo de disponer de contador, sino también de comunicar a la administración los volúmenes. Los de tercera y cuarta categoría tienen la obligación de suministrar la información pues prácticamente en tiempo real. Entonces toda esa información que generan los de tercera y cuarta categoría se vuelca en la base de datos de control de contadores de la Confederación y aparece pues prácticamente cada 10 minutos aparece un dato, ¿no? Ahí tienen dos registros de 2 comunidades de regantes, la de arriba es de tercera categoría y la de abajo de cuarta, con la información que van suministrando en relación pues el año desde agosto del 2022 pues hasta septiembre, ¿no? Vemos aquí los periodos donde no hay
entrada de agua en la comunidad, y los periodos donde en este caso son bombeos, con lo cual tendríamos, lo mismo nos da que sea bombeos o puede ser también en lámina libre, ¿no? Bien, pasamos entonces al segundo punto de la presentación, que es el uso de las aguas subterráneas en la cuenca del Duero. La cuenca del Duero está dividida en 64 masas de agua subterránea, 64 acuíferos. Nosotros estamos en el puntito ese de color rojo, ahora en Valladolid, y bueno, toda la superficie de la cuenca del Duero está, digamos, ocupada por alguna masa de agua, ¿no? Para hablar del estado de las aguas, hay que pensar que el artículo 40 de la Ley de Aguas nos habla de que el objetivo de la planificación es conseguir el buen estado y satisfacer las demandas. Son los dos objetivos de la planificación. ¿Qué es el buen estado de las aguas subterráneas? Pues el buen estado de las aguas subterráneas tiene que ver con dos aspectos: el cuantitativo y el cualitativo o químico, ¿no? El cuantitativo tiene que ver con la cantidad y el cualitativo con la calidad, ¿no? En el plan hidrológico que se aprobará en breve, en la parte de arriba aparece en color verde aquellos acuíferos que están en buen estado, y en color rojo aquellos que están en mal estado cuantitativo, es decir, aquellos acuíferos que tienen una explotación de agua superior a la renovación natural, ¿no? Y en la parte de abajo tienen el estado químico. Todas esos acuíferos que aparecen ahí dibujados de color rojo tendrían un mal estado químico. El mal estado químico tiene que ver con los componentes tóxicos sobre todo para las personas, ¿no? Para el abastecimiento urbano que puede encontrar las aguas subterráneas de un acuífero, ¿no? Hay componentes que son malos para la actividad humana, pero que son buenos, por ejemplo, para la agricultura. Es decir, un contenido alto de unas aguas subterráneas en nitrato, por ejemplo, pues es malo para los abastecimientos, pero es bueno para el riego, porque son kilos de nitrógeno que te aporta el agua y que no tienes que aportar de los abonos ordinarios, ¿no? Por eso es tan importante y es bueno saber que esta información está disponible, y sobre todo saber en nuestra captación, si somos agricultores, cuál es el contenido de nitrato que estamos aportando, porque a veces nos encontramos con sorpresas de cantidades importantes, ¿no? ¿Cómo se clasifica? O sea, ¿por qué está en mal estado una masa de agua? Pues una masa de agua está en mal estado porque básicamente incumple alguno de los 4 test de identificación del estado. El más importante es el primero, el balance hídrico y la tendencia piezométrica. ¿Qué se mide en las aguas subterráneas? La profundidad del agua, fundamentalmente. Esa profundidad del agua, cuando tenemos registros a lo largo de mucho tiempo, nos va dando la información de cómo se mueve el nivel piezométrico de un acuífero. Por tanto, si tenemos registros de mucho tiempo, vemos si los niveles suben, bajan, se mantienen estables, etcétera, ¿no? Además de esto, además de esa piezometría, esto tiene que responder a un balance hídrico, es decir, cuánto aporta, cuánto es la recarga en régimen natural y cuánto estamos extrayendo por las actividades que tenemos en ese acuífero, ¿no? Un segundo test tiene que ver con las masas de agua superficial asociadas. Muchos acuíferos tienen descargas de manera natural a las aguas superficiales. A veces las aguas superficiales dejan de circular. Tenemos muchos ríos en la cuenca del Duero que han dejado de circular porque las masas subterráneas han bajado, y al bajar hay una desconexión de la subterránea con la superficial. Y muchos ríos que el agua que circulaba venía de las aportaciones de manantiales y de acuíferos han dejado de tener, ¿no? Luego, un tercer test tiene que ver con los daños de los ecosistemas terrestres. En esos ríos a veces hay ecosistemas interesantes y que se producen daños como consecuencia de que no hay esa circulación de agua. Y luego, a veces hay fuerte explotación que produce intrusión salina. Esto también es importante de cara a hacer ese test correspondiente. Bueno, pues con estos 4 test, lo que vemos es que en la cuenca del Duero hay 4 masas de agua que están en mal estado, que es Tordesillas Toro, la tierra de Pinares en los Arenales, la tierra de Medina y Moraña y la tierra del Vino, ¿no? Que está en la provincia de Zamora. En este esquema lo que vemos es un poco el esquema de funcionamiento de un balance hídrico, ¿no?
Vemos pues que la aportación fundamentalmente es de la precipitación, también las conexiones laterales de las masas de agua. Parte de esa precipitación se evapotranspira a través del suelo o a través de los cultivos, parte se infiltra, hay otra parte de la que llueve que vuelve a los ríos, etcétera, y de alguna manera, entonces, con este esquema conceptual, por decirlo así, pues lo que hacemos es un balance de agua, lo que aporta la precipitación, lo que se almacena en el suelo, lo que pasa al acuífero, lo que vuelve a las correntías superficiales y lo que se evapotranspira. Y al final, de ese balance total, obtenemos unos recursos renovables de cada acuífero, que es el que vamos a contrastar con las extracciones, con el agua que estamos sacando. El índice de explotación que utilizamos para definir ese estado cuantitativo es un cociente entre lo que se extrae y el recurso disponible. Ese recurso disponible evidentemente cambia de unos años a otros, porque unos años llueve más, otros años llueve menos, pero al final hay que hacer un balance del conjunto de todos los años, ¿no? Al final se establecen unos recursos disponibles que se vinculan con las extracciones. Y la piezometría, en el test primero que decíamos, pues valoramos con el tiempo si la piezometría sube, si baja o se mantiene estable, ¿no? Esa es la red de captaciones o de piezómetros que tenemos en toda la cuenca del Duero. Tenemos más de 450 piezómetros donde medimos 6 veces al año en los niveles de agua. Prácticamente cada 2 meses tomamos una medida. Y esto nos permite establecer pues, una serie de balances y de tendencias piezométricas. Ahí tenéis, por ejemplo, la evolución piezométrica de la masa de agua en Medina del Campo entre el año 70, primer año que empezamos a tener registros, y el año 2022. Estos son descensos. Entonces, cuando empezamos a tomar medidas, año 70, pues descenso 0. Es el nivel que tomamos como referencia. Entonces vemos cómo aquí, del 70 al 98 aproximadamente, pues hay un régimen de explotación muy fuerte, en el cual prácticamente cada año perdemos 1 metro de profundidad. Luego entre el 95 y el 2010 aproximadamente hay una cierta estabilización, luego hay una ligera recuperación y volvemos otra vez a estabilizarnos, ¿no? Al final lo que vemos es que esta masa de agua hemos perdido prácticamente 25 metros de la altura del nivel, ¿no? Todo esto lo tenemos volcado en la base de Miramé, que es la que utilizamos para la gestión y la planificación hidrológica, y vemos en cada masa de agua integramos todos los piezómetros que tenemos en una única curva, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el piezómetro de Costanzana, que estaría incluso con unos descensos mayores que el medio de la masa de agua. Al final, el que ofrecemos es uno ponderado, ¿no? Por decirlo así. Es muy interesante ver cómo oscila el agua, digamos, dentro de un ciclo, dentro de un año. Es decir, el nivel del agua no está permanentemente estable en un año, sino que vemos que en las aguas altas pues tenemos unos niveles elevados. Durante la explotación del verano los niveles van cayendo y vuelven otra vez a recuperarse, ¿no? Pero es interesante ver cómo cada año, aquí hemos puesto 2 ciclos, un ciclo seco, año 17, y un ciclo húmedo, 18. Pues vamos viendo cómo en el mes de marzo del año 17 estábamos en la cota 703 y a final de la campaña, prácticamente en septiembre, pues hemos perdido hasta la cota 691. El acuífero se recupera porque en invierno dejamos de sacar y hay aportaciones, pero vemos que ya no recupera al mismo nivel que teníamos en el año anterior. Estamos aquí prácticamente en 702. Año seco. Ha habido mayor extracción que la recarga, pero es que el año 18, que es un año húmedo, pues vemos que efectivamente el agotamiento del verano es menor que el que teníamos aquí, pero su recuperación ya no es la misma, seguimos perdiendo cota, ¿no? Entonces, esa acumulación año a año de pérdidas de cota hace que la tendencia pues vaya cayendo de manera notable, ¿no? Al final lo que tenemos es pues un equilibrio inestable, ¿eh? Tenemos que el renovable estaríamos, en el caso de esta masa de Medina del Campo, estaría en 150 hectómetros cúbicos año.
lo que extraemos es en torno a 200, pero es que lo concedido llega casi a 250. Y tenemos una concesión mucho mayor, no solo que la capacidad de renovación anual, sino también que lo que realmente se extrae, ¿no? Entonces, esta tendencia hace que cada año pues vayamos tirando de las reservas de ese acuífero y hace que los niveles, lógicamente, pues vayan bajando. Si alguno es agricultor en esta zona, pues sabrá perfectamente cuántos metros ha tenido que bajar la bomba en determinados sondeos, ¿no? ¿Por qué está en mal estado químico? Pues fundamentalmente porque tenemos una serie de componentes que están establecidos por ley, donde los valores obtenidos en los muestreos que hacemos 2 al año, pues están por encima de lo fijado, ¿no? Entonces son especialmente relevantes los valores de nitrato. En muchas masas de agua tenemos valores de nitrato muy elevados, nitrato. En algunos tenemos otros contaminantes, como es el sodio, el cloro, los sulfatos. En otros tenemos amonio en la masa de medina del campo. El amonio siempre está vinculado de alguna manera con las aguas residuales urbanas o los vertidos de ganadería, etcétera. Y al final tenemos 18 masas de agua que están en mal estado, ¿no? Mal estado químico. Esto es relevante para los abastecimientos, insisto, que muchos toman de estos acuíferos y claro, pues sus necesidades de potabilización se disparan, porque quitar valores de 37, de 40, de 55, de 60 miligramos por litro de nitrato en el agua bruta, pues supone un coste adicional muy importante, ¿no? Esta es la red de control de calidad, es una red menos densa que la que teníamos de piezometría, pero que nos da una idea bastante buena de cómo está la situación de la calidad del agua, ¿no? Aquí tenemos las curvas que también tenemos dispuestas para cualquier ciudadano en Miramet, donde vemos que, por ejemplo, en el caso de Bercero, un punto en Bercero, el nivel de 50 está por aquí, que es el valor máximo de las aguas que deben tener nitrato en las aguas, ¿no? Bueno, pues tenemos lecturas en torno a los 50, pero en algún año se nos ha disparado pues prácticamente a 70, ¿no? En otros casos pues se mantiene en torno a 30 y ya con alguna subida pues que supera los 35, ¿no? Bueno, el plan hidrológico del Duero. ¿Qué pretende el plan hidrológico del Duero? Pues pretende de alguna manera seguir este esquema conceptual. Por un lado, hay que evaluar el estado de las masas de agua, hay que establecer una serie de medidas. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. El objetivo es que en el año 2027 todos los acuíferos estén en buen estado. Para lo cual, en los acuíferos que están en estado deficiente, pues hay que poner medidas más intensas para alcanzar el buen estado, y las que están en buen estado, que no empeoren. Básicamente ese es el esquema del plan, ¿no? Entonces, ¿qué hace el plan hidrológico para tratar de revertir el mal estado? Pues básicamente medidas de 4 tipos. Lo primero, la zonificación, limitaciones a nuevo uso en aquellos sitios donde ya hay una explotación muy fuerte, un seguimiento de las extracciones para ver año a año cómo va modificándose ese nivel de extracción, el seguimiento, por supuesto, y luego el fomento de unidades de gestión que las llamamos las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, que nos parece que en situaciones de escasez nos permite utilizar el agua disponible de mejor manera, ¿no? Este es un plano que nos gusta mucho porque nos da una idea de la cuenca, cuál es la explotación de las aguas subterráneas, ¿no? Donde está el color más rojo intenso son las zonas donde tienen una explotación mayor, ¿no? Donde la variación del nivel piezométrico es mayor. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta zona de la masa medina del campo y Arenales, esto es la zona de la Moraña, pues que tenemos descensos de casi 35 metros, ¿no? O en la zona de Tordesillas, alrededor del río Duero, pues también en torno a 35, ¿no? También en la zona, la cabecera del río, este es el río Pisuerga, ¿no? También hay niveles importantes, la explotación es pequeña, no tiene. Y en Tierra de Campos, curiosamente, también tenemos valores importantes de explotación, ¿no? Entonces, ¿qué hace el plan hidrológico? Pues establece unas limitaciones al uso. En todos esos municipios que aparecen en color rojo, nosotros los identificamos como zona no autorizada. Ahí no es posible dar más concesiones de agua, Hay que mantener las que existen y de alguna manera, con el paso del tiempo, pues ir reduciendo esos volúmenes
a través de los derechos concesionales o a través de medidas transitorias. En el nuevo plan especial de sequías que ahora se está redactando, lo que se plantea es que en función de esa evaluación piezométrica de cada año se establezcan restricciones al uso del agua. Si uno tiene una dotación para su explotación de 6.000 metros cúbicos, a lo mejor un año solo puede utilizar 5.600 o 5.700, en función de cómo va variando esa recuperación de los niveles acuíferos, ¿no? Son medidas restrictivas, son medidas limitantes, pero en un balance de entradas y salidas, o aumentamos las entradas o reducimos las salidas. No hay más opciones, ¿no? Bueno, es lo que he comentado, las modificaciones de características no pueden incrementar el volumen de agua, la idea es que esas extracciones no sigan aumentando, ¿no? También hay una medida dura, que es la novación de concesiones, es decir, que todas las concesiones, cuando termine su plazo de concesional, que establecíamos antes en 40 años, pues requieren una nueva revisión, y si las masas de agua no han recuperado sus niveles, pues a lo mejor esas concesiones que se disponía se quedan en la mitad, o se quedan en un tercio, o se quedan en un cuarto, en función de ese ratio entre lo que extraemos y lo que se renueva, ¿no? Hay limitaciones también para la calidad. En todas las zonas vulnerables, cuando se solicitan concesiones de agua, se están poniendo limitaciones para que no se aumente la contaminación difusa. Esto es muy importante porque saben que España está sancionada por la Unión Europea porque no estamos cumpliendo las medidas, la directiva de nitratos. Los niveles de nitratos siguen creciendo en las masas subterráneas y por tanto España tiene que hacer algo adicional. Entonces, en este caso, en el Plan del Duero, en aquellas zonas donde ya hay declaradas zonas vulnerables, no se van a otorgar nuevas concesiones que supongan aumentar. Transformación de secano a regadío, no es posible. Modificación de características del regadío, pues llevará unas condiciones para que la aportación de nitrógeno no contribuya a ese crecimiento, ¿no? Esta es una figura, un dibujo de las zonas vulnerables declaradas en Castilla y León por la comunidad autónoma. Bueno, pues todas estas zonas, las aportaciones de nutrientes, los excesos de nutrientes tienen que limitarse, porque ya tenemos valores que superan los 50 miligramos por litro de manera continua, ¿no? Bueno, este es un gráfico del Patrical. También estamos sugiriendo cantidades máximas de aportación de nitrógeno en función de cuál es la evolución del nitrógeno. Cuando tenemos datos de muchos años de evaluación del nitrógeno, estamos viendo lo que somos capaces de, pues la tendencia, ¿no? Si la tendencia es creciente, hay que cambiar los modos de funcionar, porque si no, en las aguas subterráneas se sigue acumulando el nitrato y quitarlo de ahí es muy complicado, ¿no? Bueno, pasamos a la última parte, la gestión de las cuas, ¿no? Me quedan 10 minutos, ¿no? Dunia, me parece que 10 minutos, ¿no? Empecé menos 10. Bueno, entonces, las comunidades de aguas subterráneas. Hay una tradición muy amplia en la cuenca del Duero y en general en España de aguas superficiales, de comunidades de regantes de aguas superficiales, no tanto de aguas subterráneas. Hay dos tipos de comunidades de regantes, las ordinarias, que son las clásicas, y luego los convenios de riego, que es hasta 20 socios, ¿no? Hasta 20 socios se pueden agrupar en una comunidad por convenio, ¿no? Y luego estas comunidades de convenio o estas comunidades ordinarias se pueden agrupar en comunidades generales y juntas centrales, ¿no? ¿Qué es una comunidad de usuarios? Pues es una corporación de derecho público. Los comuneros tienen que ser titulares del terreno. Aquí volvemos otra vez a la idea inicial. El uso del agua pues es para todos los usuarios, no se pierden los derechos particulares, es decir, yo tengo un derecho, puedo entrar en una comunidad de usuarios de aguas subterráneas, pero no pierdo los derechos, sigo disponiendo de ellos. Eso sí, mi volumen asignado lo pongo a disposición de la comunidad. De manera que al final, cada año, tenemos un volumen concesional en una comunidad de usuarios que la Confederación nos tiene que validar o reducir en función de cómo haya ido la evolución piezométrica de ese año, ¿no?
Todos los años tienen que presentar estas comunidades de usuarios un plan de cultivos en el cual establecen cuáles son sus cultivos y qué volúmenes de agua demanda cada uno de estos cultivos. Al final, mucha gente no utiliza toda su concesión, pues porque su plan de cultivos a lo mejor no la agota. Bueno, eso permite que ese agua que no va a utilizar ese usuario pueda ponerse a disposición de otros usuarios que pueden ser más intensivos para que ese año puedan sacar adelante sus cultivos, ¿no? Las comunidades de usuarios tienen dos aspectos: la parte de constitución, que sería lo que está marcado en el círculo rojo, y la parte de gestión. La constitución pues pasa por establecer unos estatutos y ordenanzas. Esos estatutos y ordenanzas se presentan a la Confederación Hidrográfica del Duero, que tiene que aprobarlos, matizando las cosas que no sean legales, ¿no? ¿Qué regulan los estatutos y ordenanzas? Pues organizan o regulan la organización, cómo se organiza, su asamblea general, su junta de gobierno, su jurado de riegos, etcétera, y cómo van a explotar su concesión, el conjunto de concesiones, cómo vamos a explotarla, cómo vamos a hacer esta explotación, ¿no? Y luego, año a año, cada comunidad de usuarios tiene que hacer un plan de extracciones, tiene que presentar a la administración, y pues mira, este año estos son mis cultivos, estas son las parcelas que voy a regar desde estas captaciones y el volumen total va a ser tanto. La Confederación valora y valida ese plan de cultivos y al final del año la comunidad de usuarios presenta un informe diciendo, bueno, pues he consumido tanta agua, me ha ajustado a lo que me dijo la Confederación, etcétera, ¿no? Es un sistema que, bueno, pues nos parece que es razonable, que permite gestionar mejor la escasez, y bueno, en la cuenca ya hay algunas que están funcionando desde hace tiempo, hay ahora en este momento 30 más constituidas que están empezando a funcionar y nos parece que puede ser algo interesante, ¿no? El plan de extracciones anuales tiene las parcelas, la superficie, los derechos de agua vinculado, el tipo de cultivo, el contador, el régimen de control si fallara el contador, establece también cómo controlarlo, y luego el mantenimiento del elenco. Aquí tienen, por ejemplo, el plan de cultivos de una CUAS que lleva funcionando ya 5 años, 6 años, en Cantalpino, donde aparece en la parte de abajo, este sería su elenco de parcelas, todas estas parcelas que están en color rosa están incluidas en esa CUAS, y aquí aparece la información que pasan cada año al organismo de cuenca, donde aparece el código de captación, aparece el polígono, la parcela, el código de contador, que no sé dónde está, en algún sitio, y luego el tipo de cultivo que ponen en cada una de esas parcelas con su superficie. Al final todo esto se armoniza y se trata de que cada año este elenco se mantenga actualizado y validado, porque cada año puede ir cambiando los tipos de cultivos o las extracciones, ¿no? Bueno, aquí tenía un gráfico de cómo se puede armonizar, pero como estamos ya casi en el límite y si queremos que haya alguna pregunta, pongo aquí simplemente ejemplos de comunidades de usuarios de aguas subterráneas que llevan funcionando ya muchos años, ¿no? Uno puede decir, hombre, esto tiene su limitación en cuanto a superficie. Bueno, pues aquí tenemos la Junta Central de Usuarios de la Mancha Oriental, que tiene 150.000 hectáreas. Gestiona 150.000 hectáreas. Claro, esto es una empresa donde tiene, por supuesto, los órganos de gobierno, pero luego tiene pues 4 técnicos, tienen personal de campo, funcionan pues, lógicamente como tal. Esta funciona bastante bien, llevan funcionando desde el año 98, haciendo esto que estamos diciendo, con planes de cultivo. Otras tienen a lo mejor menos experiencia, esta tiene en torno a 80.000 hectáreas, esta tiene 70.000 hectáreas, esta tiene 10.000 hectáreas. El Carracillo, en la cuenca del Duero, que lo tenemos en la provincia de Segovia, 2.600 hectáreas, puede funcionar. La cubeta de Santiuste, también en Santiuste en la provincia de Valladolid o Segovia, me parece, sí, pues también está funcionando así. Esta es una comunidad de recarga, esta también es de recarga. Bueno, quiere decir que esto es viable, ¿no? Y de hecho, pues en cualquiera de estas páginas web pueden encontrar el funcionamiento de cada una de ellas, cómo hacen este plan de cultivos, cómo se organizan, cómo vigilan, porque de alguna manera en estas CUAS el responsable es la comunidad de regantes de cómo se hace el uso del agua, y bueno, y la colaboración con el organismo de cuenca, que es continua. A lo que he contado aquí, ninguna. Todo lo que he contado aquí es del nuevo plan. Lo más restrictivo de cara a las aguas subterráneas es
que en las 4 masas de agua en mal estado cuantitativo no se van a poder dar más derechos, es decir, hay que congelar la situación tal y como está, que en las zonas con limitaciones específicas que están en el resto de la cuenca todavía se pueden dar derechos, pero con un límite, cuando se alcance un determinado valor no se puede seguir, que hay zonas no autorizadas fuera de estas 4 masas de agua en mal estado cuantitativo, por ejemplo, estoy pensando donde puede haber bastante remolacha, masa Salamanca, buen estado cuantitativo, pero va a haber términos en los que no se van a poder dar más aprovechamientos. Tierra de Campos, toda la zona de Villar de Frades, Urueña, Medina de Río Seco, en toda esa zona va a haber bastantes municipios que no se pueden dar nuevos derechos. Entonces, esto en cuanto a la cantidad. Respecto a la calidad, en zonas vulnerables no se van a otorgar nuevos derechos de cambio de secano a regadío.